stressed out, where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid to kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a... What's up guys, welcome to the Fibonacci channel. In today's video we are going to be talking about presentation. No, mentira. Vamos a seguir en español todavía porque estamos empezando. Bien, entonces, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la clase de ayer. Hoy día con mascarilla, tú sabes papu, para darle ejemplo, el pedido de una suscriptora. Y bueno, ayer te enseñé cómo decir cómo te llamas, cómo decir cuántos años tienes, qué es lo que haces, pero no te enseñé cómo preguntar eso, ¿no? Cómo preguntar a la otra persona en una conversación. Bien, entonces, hoy día vamos a hacer tres cosas. La WH questions, interrogative sentences and negative sentences. Del verbo to be, ¿ok? Entonces, ¿qué son estos? Eso es para preguntar, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, no? O ¿cómo te llamas? Entonces, aquí tenemos cuatro. Tenemos el what. En realidad son 5, pero por ahora solo vamos a usar 4. Entonces, what, que significa qué. El how, que significa cómo o cuántos. Depende, ¿no? Depende del contexto. Tenemos el, ¿qué más? El where, que significa dónde. El why, que significa por qué. ¿Ok? Entonces, ¿cómo haces para preguntarle a otra persona cómo se llama? ¿Ok? Entonces, vas a utilizar el qué, ¿no? Sería, what is your name? ¿Qué significa esto, profesor? ¿Cuál es tu nombre? Claro, tú me vas a decir, profe, pero no significaba ¿qué? Entonces estarías diciendo, ¿qué es tu nombre? No. Bueno, en este caso significa cuál, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? No sé, esa sería la traducción más adecuada. Ok, entonces, ya te vas dando cuenta que quizás ayer, bueno, sí, me parece que sí lo expliqué, de que en las oraciones afirmativas del verbo to be, como por ejemplo esta, I am 23 years old. ¿Recuerdas la forma? Sujeto, subject, verb, verbo y complemento o complement o predicado. Bueno. ¿Ok? Si te das cuenta en las oraciones interrogativas, el sujeto va después y el verbo va al inicio. Ok. Entonces, ya sabes cómo preguntar su nombre, claro, de repente te gusta una chica, no sé, y quieres saber cómo se llama. Y en otro país ya, pero ya sabes cómo preguntar, al menos su nombre. Ahora, ¿cómo le preguntas cuántos años tiene? Le dices de esta forma, ¿no? Sería how old are you? Una pausa por el timbre. Bueno, después del sabotaje del timbre, ya, para preguntar la edad, se dice, ¿cuántos años tienes tú? Recuerda que el verbo to be se puede utilizar para el verbo ser o estar en español. Entonces sería de esta forma, ¿no? ¿Qué más? Ya. Para preguntar de dónde es, sería where are you from? ¿Recuerdas? ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Dónde? Entonces acá sería ¿de dónde eres tú? Esa sería la traducción de where are you from. Ya sabes cómo responder esto, ayer te enseñé, ¿te acuerdas? ¿Cuál es tu nombre? Sería, ¿recuerdas que te enseñé? Vamos a ponerlo abajo mejor para no ocupar
Bueno, para no amontonarlo mucho, entonces sería, ¿cuál es tu nombre? My name is Luis, ¿verdad? Recuerda que en las oraciones afirmativas es sujeto, verbo, predicado. Listo. Ahora, ¿cómo respondes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? Sería I am 23 years old. Listo. Ahora, otra vez, mira, sujeto, verbo, predicado. Ahora, ¿cómo haces lo siguiente? Where are you from? ¿De dónde eres? Sería I am from Trujillo, ¿no? O Perú, ya depende, ¿no? Si quieres ser más específico, ¿no? Listo. Entonces, ya sabes cómo preguntar el nombre, la edad y de dónde viene. Listo. ¿Qué más puedes preguntar? ¿Qué es lo que haces, no? ¿Qué es lo que haces? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo se pregunta qué es lo que haces? ¿En qué te ocupas? Hay dos formas, ¿no? La más común es What do you do? What do you do? ¿Eso qué significa? Que, o sea, ¿en qué te ocupas? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿O qué estás estudiando? Y ayer también te enseñé cómo responderlo, ¿no? Por ejemplo, yo soy estudiante, ¿no? Perdón, ya estoy con las contracciones. I am a student. ¿Ok? Puede decir también, ¿no? Si fuera tu caso, I am a doctor, ¿no? Ya depende, ¿no? Recuerda, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Subject, verb, complement. ¿Ok? Bien, entonces, recuerda las preguntas. Para el nombre, what's your name? Para la edad, how old are you? Para de dónde eres es where are you from? Y para saber en qué se ocupa es what do you do? ¿Ok? Entonces, una vez que ya pasamos este tema, recuerda esto: what es qué, how, cómo, cuántos, where es dónde y why es por qué. Ok, ahora, ¿qué más? Vamos a ver la forma interrogativa y la forma negativa del verbo to be. Bien, entonces, como hemos visto, vamos a poner el ejemplo, ¿no? ¿Qué puse acá? I am a student. ¿Ok? Student. Mato la T aquí. Ok, la rayita de la T. Muy bien, entonces, ¿cómo pregunto o cómo cambio esta oración afirmativa a una negativa y a una interrogativa? Ok, entonces, para la negativa sería I am not a student. ¿Listo? Y ahora, para la interrogativa, ¿cómo haces? Pones el verbo primero y luego el sujeto. Sería am I a student? Claro, es un poco raro decir soy yo un estudiante, ¿no? Es un poco raro, pero eso es solamente para enseñarte la forma, ¿no? Después vamos a cambiar con los demás, ¿no? Con el he, she, con el you, we, they. También vamos a poner ejemplos para que se familiaricen. ¿Ves? Entonces, en la negativa, vamos a ponerlo aquí, negative. Y aquí vamos a poner interrogative. ¿Ok? En la negativa lo único que haces es añadir el not. Y en la interrogativa cambias primero el verbo y luego el sujeto. Ok, entonces vamos a poner unos ejemplitos. Súper rápido, paso, súper rápido. Vamos con el he, she. A ver, vamos a poner con el she. She is a nurse. ¿Qué es eso, profe?
ella es una enfermera. Nurse es enfermera. Ok. Entonces, ¿cómo sería la oración negativa? Facilito, papo, ya sabes. She is not a nurse. Solamente agregas el not. Pero fíjate dónde va. El not va luego del verbo to be, luego del is. Y en el anterior, ¿te acuerdas? I am not a student. Va luego del am, luego del verbo to be. La forma es esta, ¿no? Es subject, verb, luego va el not y el complement. Listo. Esta es para la forma negativa. Ahora, para la forma interrogativa, ¿cómo sería? ¿Te acuerdas, papu? Cambias el verbo primero y luego el sujeto. Entonces sería is she a nurse? ¿Listo? ¿Ves? Simplemente has cambiado el is primero y luego el she. ¿Qué estás preguntando? Me falta el signo, ¿ok? Sería, ¿es ella una enfermera? Listo, papu, es lo único que tienes que hacer. ¿Cómo sería la fórmula? A ver, acá sería, es el negative. Ahora vamos a poner el interrogative. Interrogative, ya hay nada más. ¿Sabes qué es interrogative? ¿Cómo es la fórmula? Primero es verb, luego es subject y luego es complement. Listo. Entonces, ya viste lo que tienes que hacer, simplemente una cruz, ¿no? Porque en una oración afirmativa es sujeto, verbo, predicado, subject, verb, complement. En la interrogativa simplemente cambias. Vamos a poner otro ejemplito para que te quede claro ya de una vez. Utilizando un day, a ver. Vamos a poner they are. Pueden ser ellos, a ver, no sé. They are doctors. A ver. Entonces, ¿cómo sería la negativa? Recuerda, después del verbo to be va el not. Acá está la fórmula. Entonces sería they are not doctors. Listo. Después del verbo to be, un not, y ya lo tienes en negativo. Ahora, ¿cómo sería en interrogativo? Cambias el verbo primero y luego el sujeto. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Are they doctors? Listo. Ya está, papu, ya tienes tu pregunta. ¿Cómo sería esto? Ellos son doctores. Acá, ellos no son doctores. Acá me falta una S. ¿Y acá cómo sería? ¿Son ellos doctores? Listo, papu, ya tienes tu oración en afirmativo, en negativo y en pregunta. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Ah, claro. Pero, profe, ¿cómo me vas a decir? En mi libro no me viene así, no he visto que venga el are not o el is not. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que los libros suelen usar contracciones, ¿no? En vez de is not, la contracción de esto es isn't. Y en vez de are not, la contracción es aren't. Listo. Entonces, nuestra oración, si en vez de are not ponemos aren't, nos quedaría de esta forma, ¿sí o no? Sería they aren't doctors. Entonces, ya sabes que este aren't significa are not. Solo que lo hacen simplemente para cortar un poco la oración, que suene más natural. Simplemente lo hacen para cortar. ¿Ok? Entonces, la contracción de esto is not, isn't. Are not, aren't. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con is para que lo veas. De nuevo. A ver, entonces vamos a poner he is
a teacher. Teacher ya sabes que es profesor, ¿verdad? Entonces, en negativo, ¿cómo sería? He is not a teacher, ¿verdad? Luego del is, luego del verbo to be, ve el not. Entonces, ¿cómo sería si utilizamos la contracción? Simplemente sería he isn't a teacher, ¿ok? ¿Y cómo sería la pregunta? Is he a teacher? Recuerda que la pregunta simplemente cambia. Ya está, entonces ya vimos las contracciones, ya vimos la forma interrogativa y la forma negativa de los verbos. No te olvides las formulitas, mira acá están, apúntalas si puedes, anda practicando. Y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. Y ya nos veremos en el siguiente, donde ya voy a poner algunos países y algunas ocupaciones para que tengan más vocabulario y practicando el verbo to be, ¿no? Porque, por ejemplo, con la oración, ¿te acuerdas? Preguntar de dónde eres es where are you from o what do you do. Entonces ahí necesitas saber cómo se dice soy profesor, soy estudiante, soy doctor, soy abogado. O si te dicen de dónde vienes, puede ser soy de Chile, de Brasil, de Ecuador, de Estados Unidos, de Inglaterra. Todo eso te voy a enseñar en el siguiente video. Así que nos vemos, papus, espero que te haya gustado el video. Chao, chao.